Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:6, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice la última expresión de este pasaje en Hebreos 12:6, que Dios azota a todo el que recibe por hijo. Y el azote es todo castigo correctivo y flagelo impartido por Dios con un propósito sublime y además también amoroso, que es la restauración y el bien de sus hijos. Este azote, este flagelo de parte de Dios, implica todo sufrimiento que Él imparte y que Dios ordena para quienes somos suyos y le pertenecemos, el cual siempre está diseñado para nuestro bien y no para la destrucción de sus hijos, según expresa el vocablo griego mastigou. Y dice el proverbio 20:30 que los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. El azote de Dios, según nos dice el Salmo 89:30, nunca va a estar carente de misericordia ni de verdad. En el verso 33, Jehová nos dice: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Y tal vez esta reprensión pueda parecer muchas veces en tu vida dura e injusta y hasta agotadora por lo difícil de soportar, pero el hecho de que provenga de un ser con absoluta sabiduría y el más pleno y puro amor debería traer ánimo y paz a nuestros corazones, sostén y esperanza para resistir la disciplina, por más dura que nos pueda parecer. Comenta John Owen que el verbo azota implica al menos un grado y una medida peculiares de castigo por encima de lo ordinario, y nunca se usa sino para expresar un alto grado de sufrimiento. Un azote, dice John Owen, es lo máximo que se usa en disciplina o instrucción correctiva. Por lo tanto, lo máximo que Dios inflige a cualquier persona que sea su hijo en este mundo está incluida en esta expresión. Fin de la cita. Y vemos en el Salmo 73 el fastidio y la frustración de un Asaf que parece no entender al principio la necesidad y los beneficios del castigo divino. Luego de observar a Asaf la pasajera y precaria prosperidad de los impíos, quienes, según dice Asaf, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, sus palabras de queja para con Dios fueron: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Evidentemente Asaf tenía un concepto limitado, errado, acerca del trato de Dios. Pero luego su visión cambia cuando comprende realmente el fin de ellos y reconoce que quienes no son parte de esta disciplina están puestos en deslizaderos y muy pronto perecen. En cambio, quienes aceptan la corrección del Todopoderoso pueden tener la garantía, la seguridad de que hay un Padre presente que se interesa por ellos y que rodeará de bien a todos aquellos que se acerquen a Él. La ausencia de reprensiones para con el impío no pueden hacer menos que demostrarle aborrecimiento y olvido de un Dios al cual nunca quisieron buscar ni recibir como Padre, y del cual nunca quisieron recibir amorosa disciplina y restauración para la limpieza y el bien de sus almas. Y es verdad lo que comenta Moody cuando dice: creo que en el cielo le daremos más gracias a Dios por nuestros reveses y nuestras pruebas que por ninguna otra cosa. Creo que Juan Bunyan le habrá dado gracias por la cárcel de Bedford. Creo que Pablo le habrá dado gracias por los azotes sin número. No dudo que Daniel habrá creído que su suerte era bastante dura. Poco imaginaría, cuando fue puesto en la fosa de los leones, que habría de ser de gran bendición para todos los pueblos de la tierra. Y dice un poquito más Moody:
¿Estás pasando por dificultades? No te desanimes. Eres heredero de la gloria y Dios está contigo. El tiempo de nuestra redención se acerca. Fin de la cita. Y sería bueno preguntarnos, ¿hay alguien que se llame Hijo de Dios y no esté recibiendo su corrección y disciplina? Evidentemente, quien no experimente el azote de Dios no es su hijo, como lo dice también en Hebreos un poco más adelante, y por ello no puede disfrutar de tal privilegio. Versos más adelante en Hebreos 12:11 y 12:8, el autor nos va a decir que a quien se le deja sin disciplina, de la cual todos los que son aceptados como hijos son participantes, es, al fin y al cabo, un bastardo y no un hijo legítimo. La disciplina llega a ser entonces también la garantía de que previamente el Padre nos recibió. Esto implica que, según lo define un diccionario, nos aceptó de cerca, nos admitió con aprobación en su familia, se deleitó en nosotros, nos recibió con admisión presta y deliberada, nos reconoció como hijos y nos abrazó con especial favor. Comenta Arthur W. Pink: el castigo por el pecado es una marca de familia, un signo de filiación, una prueba del amor de Dios, una muestra de su bondad y cuidado paternales. Es una misericordia inestimable, una bendición escogida del nuevo pacto. Ay del hombre a quien Dios no castiga, a quien Él permite que avance imprudentemente en la seguridad jactanciosa y presuntuosa que tantos ahora confunden con la fe. Hay un ajuste de cuentas por venir, con el cual Él poco sueña. Y dice un poquito más, A.W. Pink: si fuera hijo, sería castigado por su pecado, sería llevado al arrepentimiento y a la tristeza que es según Dios, confesaría con dolor de corazón sus rebeliones y luego sería bendecido con el perdón y la paz. Fin de la cita. Y cada castigo, aunque difícil de aceptar, nos grita a viva voz que somos sus hijos amados y separados, para quienes Dios tiene algo supremamente mejor que aquellos que no lo son. El autor del Proverbio 3:12 nos recuerda que el azote del Padre es dirigido para el Hijo a quien quiere. En tanto que en el Proverbio 13:24 complementa esta idea diciendo que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Todo lo contrario. El vocablo griego paradejoma nos transmite la idea de un padre que reconoce la legitimidad de su hijo y lo admite como suyo con plena aprobación, abrazándolo con especial favor. Este concepto es totalmente diferente al rechazo y negación que tiene el Señor por aquellos religiosos, esos desobedientes e impenitentes que decían conocerle y haber servido en su nombre, a los cuales Él les va a decir: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Vemos también en 2 Samuel 7:14 cómo Dios, en su pacto con David, se compromete a disciplinarlo con castigo y azote si su conducir fuese malo delante de Él. Y la base para tal decisión es su declaración de paternidad para con este rey que había establecido en Israel. Debido a que decide ser el padre de David, también asume el compromiso de disciplinarlo en el momento en que sus obras fuesen malas. Comenta José María Escrivá y nos dice: Dios es mi Padre. Aunque me envíe sufrimiento, me ama con ternura, aún hiriéndome. Y yo, que quiero también cumplir la santísima voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, ¿podré quejarme si encuentro por compañero de camino el sufrimiento? Constituirá una señal cierta de mi filiación, porque me trata como a su Hijo divino. Y te pregunto en este día, ¿está el azote y la vara de Dios puesta sobre tu vida hoy? ¿Estás experimentando los sufrimientos que Dios permite para la purificación de tu alma? ¿Está tratando Dios con tu corazón a través de un proceso de disciplina más duro tal vez
del que nos parece poder soportar. Y quiero decirte en este día, no es algo que debería alarmarnos, escandalizarnos ni avergonzarnos, como tampoco es algo que debería enojarnos, angustiarnos, debilitarnos ni llevarnos a desmayar. Esto es una manifestación clara del amor más sublime y bien intencionado que viene solo de nuestro Padre Celestial, que luchará incansablemente por nuestro bien y restauración. Tenemos al apóstol Pablo, quien reconoce haber vivido en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Y qué decir de aquellos héroes de la fe, de quienes se habla en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos? Encontramos en el verso 36 que se nos dice que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Querido, hay un llamado a cambiar la perspectiva y el sentir de nuestro corazón para poder así recibir la corrección con ánimo, con una disposición y aprecio y tesón para soportarla, acompañado por una actitud de arrepentimiento genuino por el pecado cometido. Vemos cómo en Deuteronomio 8:5 se nos dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Porque como dice el Proverbio 3:12, Jehová al que ama castiga, como el Padre el Hijo a quien quiere. Iguales son las palabras que el Señor les va a decir a la iglesia en la Odisea: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y cabe resaltar el cambio radical de la comprensión de un Asaf, que tenía fastidio por la corrección de Dios, llegando este Asaf a menospreciar y desmayar frente al azote divino. Su entendimiento sobre el trato de Dios para con su creación ahora se alinea a la verdad. En los versos 22 al 25 vemos que reconoce a Asaf y dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú, Jehová, destruirás a todo el que se aparte de ti. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Pero, ¿sabes qué? El ejemplo supremo y quien nos demostró el máximo amor fue nuestro Señor Jesucristo, quien Él cargó con nuestros pecados de manera injusta, el justo muriendo por los injustos, y sufrió nuestro castigo necesario para poder así reconciliarnos con el Padre. Se dice de Él en Isaías 53, 4 y 5, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido no por sus pecados, sino por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Mateo 27 se nos dice que entonces Pilato le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pero termino con las citas de dos grandes hombres de Dios. La primera es de Tertuliano de Cartago, quien complementa esta reflexión al decirnos que Dios azota a todo el que recibe por hijo. Y dice Tertuliano: bendito el siervo de cuya corrección se ocupa el Señor. Bendito aquel contra quien Él se molesta. Bendito aquel a quien reprende abiertamente. Y José María Escrivá nos dice una vez más: Dios es mi Padre,
aunque me envíe sufrimiento. Me ama con ternura, aún hiriéndome. Y yo, que quiero también cumplir la santísima voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, ¿podré quejarme si encuentro por compañero de camino al sufrimiento? Ciertamente esto constituirá una señal cierta de mi filiación, porque Dios me trata como a su Hijo divino. Dios te bendiga en este día.